De nuevo aquí, amigos televidentes, una vez más en este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Estábamos conversando sobre el presupuesto de 1.034.000.000.000 de pesos dominicanos. Y vamos entonces con el economista, aunque yo estaba hablando sobre el 3% que quieren ponerle a todas las transacciones, que yo quiero que también lo pongas ahí, Leo, que yo no era economista, pero ¿por qué yo tengo que pagar el problema de otro y todos los gastos que yo haga en dólares pagar un 3% adicional? Que asimismo, con respecto a eso, tenemos que los $10 que le pusieron a los boletos aéreos para devolvernos supuestamente a nosotros los $10 después que nosotros los reclamáramos a Dirección General de Impuestos Internos, se ha convertido en un impuesto indirecto porque nadie va a reclamar esos $10. Entonces, nos quieren seguir apretando la tuerca y puede ser que el tornillo se rompa. Así es que, don Leo. Bueno, Alejandro, primero abordo para cerrar el tema del presupuesto general del año que se acaba de presentar, por el billón, 30 y tantos mil millones. 34.000 millones de pesos, que es un presupuesto histórico para el 2021. El comentario que quiero hacer es, porque ha habido un gran debate y no estamos en un momento político, es decir, el momento actual es de crisis, es de pandemia, es de crisis de salud sanitaria y crisis de salud. Ese es el tema nacional, ¿verdad? Es decir, que no estamos en el marco de una coyuntura político-electoral, ni estamos en una guerra de posiciones respecto a la coyuntura política. Entonces, pero sin embargo, hay posturas que quieren criticar y contradecir lo que significa este déficit presupuestario. En primer lugar, es recordar que el déficit presupuestario del 2019 era del orden del 9,3% y no estábamos en crisis, no estábamos en pandemia, recuerda. Es decir, que aún estando en una situación normal, pero con la crisis estructural que tiene la economía dominicana, siempre hemos estado en situaciones que no son normales, ¿verdad? Cuando hay crisis estructurales en las naciones, en los países, nunca se puede decir que estamos en una situación normal. Siempre hay un rango y un nivel de anormalidad en ese ejercicio que hacen los gobiernos y que hace la gestión privada también. Bueno, pues en este momento, aún teniendo un presupuesto más elevado, el déficit está colocándose en el 3% del PIB, que significa 6,3%. Entonces, cualquiera diría, pero ¿cómo se entiende que en medio de una pandemia... disminución de 6,3%, es así. En medio de una buena parte de la economía cerrada e inmovilizada, no reinsertada, que vamos a tener una situación mejor aparentemente en el manejo de las finanzas públicas en el 2021 que en el 2020 que en el 2019. La razón es fundamentalmente la reestructuración que se ha hecho del gasto y dónde se están estableciendo las prioridades del gasto. Que estamos hablando de educación, estamos hablando de salud. Estamos hablando de vivienda, de construcción y estamos hablando de infraestructura, que son los 4 niveles que ciertamente hay que dar la atención en el marco de una crisis y de una pandemia. Por un lado. La otra cosa es que el hecho de que se hayan colocado 3.500 millones de dólares en bonos soberanos, en papeles que se pagarían 12, 30 y 40 años, según la categoría donde fue colocado, y a tasas de interés que son prácticamente históricas respecto a la tasa que se habían colocado los bonos anteriores. Entonces, eso permite que la finanza pública del 2020 queden más o menos equilibradas. Y al quedar el 2020 equilibrado, entonces eso ayuda para que el déficit presupuestario también entonces tenga una tendencia a ser menor que la anterior. Puede cualquiera decir, bueno,
eso es la base del endeudamiento, pero no hay duda de que cuando los países están en crisis, pues para allá vamos. Hay un tema que yo quiero que tú agendes, porque está relacionado con el comentario que ya cierro aquí, que es lo que tiene que ver con unos casi 100.000 millones de pesos que van a entrar por concepto de la venta de activos públicos, que eso no había sucedido hace mucho tiempo en la República Dominicana, de que la venta de activos públicos pudiese apalancar el presupuesto. Bueno, pues se van a poner en venta una serie de activos que ya se han anunciado incluso cuáles son, y eso va a implicar incluso venta de acciones de Punta Catalina, de manera que el gobierno pueda tener unos ingresos colaterales de unos 100.000, dicen que 92.000, pero creo que va a superar los 100.000 millones de pesos. Lo que queremos decir algo que dijimos hace 3 años, no, casi 4 años, cuando se estaba hablando del pacto eléctrico, es que no podemos vender activos, o sea, Punta Catalina, vender acciones, para que la misma gente que se han beneficiado del sistema vuelvan a tener la misma preponderancia de garantía de dinero a través de Punta Catalina. O sea, yo no estimo que a nadie se le venda el 40% de todo eso, porque él sabe que ese 40% le va a generar más del 10.5% que por ley lo tiene. ¿Por qué? Porque es mínimo que va a ganar 10.5 Punta Catalina. Cuando Punta Catalina, entre otros, a que tenga el costo mayor, hay que pagarle más caro a Punta Catalina. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque lo que debe estar todo el mundo es haciendo, sobándose la mano y dice, caramba, voy a invertir 50.000 millones de pesos que me van a generar a mí mínimo un 15% anual. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es la forma que nosotros debemos hacer que el vulgo, o sea, el de a pie, pueda invertir en una acción en Punta Catalina, qué sé yo, de $100, ¿me entiendes? Y que esos $100 puestos son 5.000 pesos, bueno, me generen a mí un 15% de ese dinero, como el de a pie. Pero si cogemos y abrimos que uno o dos o tres o cuatro o cinco del sector privado, de los grandes inversionistas, cojan eso, estamos entonces trasladando el beneficio de esa construcción a un grupo de 5 personas. Digo. Bueno, yo me atrevo a decir que tu preocupación es a priori, ¿verdad? Es a priori porque todavía no se ha dicho el volumen que van a vender de las acciones, y solamente se pierde la rectoría si tú vendes más del 51% de las acciones. El que tenga la mayoría de las acciones va a establecer las reglas del juego. Ahora, si el Estado va a seguir administrando Punta Catalina, y lo que estamos hablando es un proceso de capitalizar en función de la venta de acciones, de las inversiones que tiene el Estado en esa planta generadora, entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Yo prefiero esperar. Dice el anterior administrador que esa planta genera decenas de millones de dólares al mes, que ya está generando. Yo prefiero esperar que se haga la auditoría y que la auditoría me diga ciertamente cuál es el nivel de ingreso que ya está obteniendo el país como consecuencia de la puesta en operación de esta importante planta que genera más de 740 megavatios. Eso es importante. No tengo la preocupación todavía, Alejandro. Yo creo que el Estado está dando síntomas de ser un buen administrador de ese tipo de activos, es decir, lo están gestionando, y si esto sigue así, yo no veo razón por qué tenga que venderse la totalidad de estas acciones. Y finalmente, sobre ese caso, es que no estamos vendiendo acciones de una chatarra, estamos hablando acciones de una planta que todavía prácticamente está en el proceso de prueba para inicio. Es decir, una totalmente nueva la unidad, y eso los precios no son de chatarra. Vamos a ver cuál es la metodología que se va a utilizar para esto. A mí no me gusta adelantarme a los acontecimientos, porque adelantarse a los acontecimientos o convertirse en futurólogo son riesgosas las dos tendencias, tanto que uno tenga que convertirse en adivino para lo que va a pasar en el futuro, como uno
esté anticipando cosas que todavía no sabemos, no están planificadas. Leo y amigos televidentes, lo que estoy es con conocimiento de causa. O sea, si tú no ayudaste a nada de eso, ahora está dando beneficio, bueno, pero vamos a hacernos de esa propiedad. Alejandro, es que esa no es la dinámica del capital. Ahora mismo hay empresas en la bolsa de valores que están vendiendo sus acciones que tú estabas chiquitico cuando esas empresas empezaron a operar, y es sencillamente la dinámica. Tú vas a comprar acciones y tú vas a esperar utilidades de esas acciones, y eso es normal en los mercados financieros, ¿verdad? En los mercados de bolsa y en los mercados de valores, pero eso es totalmente normal. No nos anticipemos, vamos a ver quiénes van a pedir o a solicitar que quieren comprar acciones de estas empresas públicas. Vamos a ver cuál es el protocolo y el procedimiento que se va a utilizar. Vamos a ver con rigor. Leo, los fondos de pensiones, Leo, los fondos de pensiones. ¿Qué negocio te genera más del 10.34%? Punta Catalina. ¿Se entiende? O sea, miren cómo las cosas se pueden entrelazar. Yo estoy poniendo recursos de eso a tanto por ciento en una empresa precisamente de transmisión de generación eléctrica que cotiza, que pone bonos, y ellos están haciendo inversiones en eso, ellos, o sea, la gente de la AFP. Ajá. Y Punta Catalina tiene un rendimiento mayor que esas plantas. ¿Por qué? Porque es la planta base. O sea, nunca va a ganar menos del 10.5% del precio de kilovatio hora. Nunca. O sea, va a estar todo el tiempo ganando más, porque las otras que se metan es con el precio de las otras. Por lo tanto, vamos a llevar que la gente pueda invertir. O sea, esos fondos nuestros puedan entonces invertirse en Punta Catalina. ¿Me entiendes? Y que no sean un apalancamiento de otros. Ese es otro tema, Alejandro. Lo analizaremos luego, tú sabes, porque tú sabes la posición que ya nosotros tenemos en el programa, que ya la hicimos común de ambos, respecto al uso de los fondos de pensiones. Ojo pelado con eso, que no quiero que vengan a pecar en río revuelto en esta coyuntura con los dineros que los trabajadores tienen en el fondo de pensiones. Vamos a la pausa, don Alejandro, y ya retornamos.